importante, el examen se va a hacer de manera virtual y es el día lunes, ¿ok? El día lunes a las 8 de la mañana, ya está programado en su plataforma, falta agregar las preguntas, pero ya está el examen, ¿ok? Para que se programen el día lunes a las 8 de la mañana. En cuanto ya tenga las calificaciones y en cuanto ya tenga los promedios generales, pues ya la subiré la calificación, no pasa de la próxima semana, ¿sale? No sé si tengan alguna duda acerca del examen, alguna pregunta o todo en orden en ese aspecto. ¿No? ¿Nadie? Muy bien, el examen va a ser como un tercer parcial, básicamente, con todas las enfermedades de reuma, ¿ok? Todas las enfermedades que vimos a partir de artritis reumatoide, para acá, ¿sale? Las que no vimos aquí en clase, de todos modos se van a preguntar, los artículos de apoyo que les dejé, las guías de práctica clínica de cada una de esas enfermedades, se van a preguntar, ¿ok? Pero es, digamos, como un tercer parcial. Ya temas de inmuno no se van a tocar, a menos pues que hay algunas preguntas o algunos temas de inmuno que venga dentro de las enfermedades, ¿ok? Pero temas de los primeros parciales no se van a preguntar, ¿ok? Es como un tercer parcial. Si no hay dudas de eso, podemos pues ya empezar la clase, ¿sale? Sí, antes de empezar, entonces el asma igual va a venir, ¿verdad? ¿El qué, perdón? Este tema de asma, doctor, igual va a venir. Sí, claro, hasta aquí viene el examen. O sea, el examen empieza en artritis reumatoide, todos los temas, hasta asma, ¿ok? Entonces van a venir prácticamente todos los temas de reuma, ¿sale? Hasta este día. Ok. Va que va. Bueno, empezamos entonces con la exposición. Si alguien tiene alguna duda, ahorita la vemos. Bueno, entonces, para comenzar, vamos a presentar esto de asma, que nos basamos en la guía GINA y también en la GUIMA, que es guía mexicana del asma. Y bueno, siguiente, por favor. Y pues principalmente deberíamos empezar por lo más simple, que es el asma. Bueno, esta guía nos la podemos definir como enfermedad heterógena caracterizada por inflamación crónica de las vías aéreas en las células que participan, en la que participan diversas células y mediadores químicos. Heterogénea porque prácticamente va a ser un sinfín de posibilidades de que, bueno, son muchas posibilidades de cómo actúa la enfermedad. Vamos a ver que van a depender de muchos factores y lo que más se va a caracterizar es en inflamación de las vías aéreas. Se va a acompañar de hiperactividad bronquial que provoca tos, sibilancias y disneyas, pero vamos a ver más adelante los síntomas. Siguiente, por favor. Esto se considera un problema global de salud pública debido a su alta prevalencia, puesto que igual también la definíamos, bueno, también daba mucha importancia que merma bastante la calidad de vida de los pacientes que la padecen. Y bueno, claro, esto dependiendo de las exacerbaciones y de qué tan maltratada o no esté esta enfermedad. Sin embargo, sí es de importancia porque es de gran prevalencia en niños. Afecta aproximadamente a 300 millones de personas a nivel mundial, pero principalmente en México vemos una gráfica que es aproximadamente un 6% de la población de infancia y es la principal enfermedad crónica de la infancia. Entonces, claro, esta gráfica es un poco antigua, pero es más o menos lo que se tiene en la actualidad. Vemos que no es tan prevalente, pero sí, como dije anteriormente, es importancia de salud pública. Siguiente, por favor. No se conoce como tal su etiopatogenia. Perdón, antes de que entres a la fisiopatología, algo que le faltó decir a su compañero en la definición de asma, y que es una de las cosas más importantes que caracterizan al asma, es que es reversible, ¿ok? Es una de las enfermedades crónicas en la infancia, pero es reversible. Al asma se le compara mucho fisiopatológicamente, digamos, con el EPOC, ¿no? Que ustedes ya lo han estudiado alguna vez. Tiene cositas ahí que se parecen mucho, tienen cuestiones fisiopatológicas que los hacen similares, situaciones clínicas que lo hacen similares. Algo que los va a diferenciar es la reversibilidad. En el asma,
es una enfermedad reversible totalmente, es decir, la inflamación de las vías aéreas se puede quitar, se puede tratar, y el EPOC es una enfermedad irreversible, ¿ok? Es una de las características que por definición deben de venir en el asma, ¿sale? Entonces, todo lo que dijo su compañero de la hiperreactividad bronquial, cosas que mencionó del cuadro clínico, que más adelante lo veremos, son importantes, sí, pero una de las situaciones más relevantes que nosotros como médicos debemos entender ante un niño con asma, porque nos dediquemos a lo que nos dediquemos, sea la especialidad que tengamos, lo que sea, alguna vez en nuestra vida vamos a ver un niño con asma o alguna persona con asma, entonces debemos de entrar de lleno a esa enfermedad sabiendo que es una enfermedad que se revierte, es decir, que es posible quitar el asma y es posible disminuir esa inflamación que existe a nivel bronquial. No me voy a adelantar, pero bueno, eso es parte de la reversibilidad a la que se refiere esa definición, ¿sale? Sigue, Doc. Sí, gracias. Hablando de su fisiopatología, bueno, repito, no se conoce a ciencia cierta, tal cual, o sea, qué la causa. Sin embargo, o sea, nos platicaban, en la bibliografía nos comentaba que hay muchos factores que van a, que forman forman parte de esta enfermedad. Tenemos los factores predisponentes, que van a ser precisamente mismos del paciente, como herencia de primer nivel a familiares asmáticos, o sea, si tenemos padres, o bueno, si el paciente tiene padres o familiares asmáticos, lo más probable es que él igual lo vaya a sufrir. La atopia, que es pues una hipersensibilidad de tipo 1, porque pues va a depender de la tendencia personal a producir anticuerpos IgE pues, a cualquier alérgeno. Es más frecuente en el sexo masculino. Exposición al humo de tabaco, daban mucha importancia a esto porque si es desde una edad temprana, la exposición del humo del tabaco pues va a afectar de gran medida. La prematuridad, ya sea pues sí, que el niño nazca prematuro, que nazca con poco peso al nacer, o inclusive falta de lactancia materna, igual juega un papel importante. Y la reducción de estímulos de antígenos en la ciudad, bueno, esa es más que una teoría de que, bueno, en la ciudad uno no se expone tan frecuente a diversos antígenos, o bueno, alérgenos, como digamos en un área rural, pero bueno, eso, y muchos más, por ejemplo, igual varios, me estoy adelantando, pero siguiente, por favor. Bueno, aquí va un resumen porque vamos a ver los demás. Que van a ser factores, ya vimos factores predisponentes y vamos a ver factores desencadenantes. También vamos a hablar de las células efectores que van a ser, igual moléculas y células directoras. Todas estas van a formar parte de la fisiopatología. Siguiente, por favor. Bueno. Ahí está. Ahora hablando de los factores desencadenantes, esos van a ser ya externos. Van a ser, digamos, la exposición a alérgenos, infecciones, igual ahí está el humo del tabaco, la contaminación ambiental, irritantes, cambios de temperatura, inclusive el ejercicio, hasta emociones. Entonces, como va a ser una gran variedad que van a predisponer a la fisiopatología, entonces, estas interacciones entre factores predisponentes y desencadenantes explican la variedad de severidad y de exacerbaciones entre cada paciente, y por lo que no va a ser exactamente lo mismo en todos los pacientes. Siguiente, por favor. De hecho, estas dos, perdón, si le puedes dejar en la de los factores desencadenantes. Una antes, por favor. Esa balanza, digamos, es de lo más importante en el asma. Hay pacientes que tienen factores predisponentes, pero nunca desencadenan asma, ¿ok? Se puede. ¿Qué quiere decir esto? Pacientes atópicos. ¿Qué quiere decir cuando escuchen la palabra atopia? En el apartado o en la clase de alergias o de anafilaxia se tiene que ver eso. ¿Qué es el riesgo atópico? La palabra atopia o atópico, no atípico, son cosas diferentes. Cuando les hablan de un paciente atópico, es un paciente que tiene predisposición o tiene una afinidad por tener anticuerpos IgE. Si ustedes se acuerdan, la hipersensibilidad por IgE, que es la tipo 1,
es la inmediata, es la rápida, son pacientes que suelen tener reacciones alérgicas muy seguido. Alergia al polvo, alergia al polen, a los cambios de temperatura, a cualquier alimento. Son pacientes que desde la infancia tienen rinitis alérgica, tienen síntomas de alergia clásicos ante cualquier factor o ante cualquier factor desencadenante o alérgeno que exista en el medio ambiente. Ese es uno, ¿sale? La atopia es de los más importantes. Existimos o existen muchos pacientes con atopia que son, digamos, sensibles a esta secreción de anticuerpos, sobre todo anticuerpos IgE. Es un factor predisponente que es de los más importantes. Pero repito, hay pacientes atópicos que no van a desarrollar asma. ¿Por qué? Si le adelantas a la diapositiva nos dicen que hay factores desencadenantes. ¿Como cuáles? El ejercicio, las emociones, el cambio de temperatura. Esto va a desencadenar, por eso se llama así, o va a generar un cuadro de asma, ¿sale? No es lo mismo un paciente que fuma, un paciente que le va a dar cáncer pulmonar. Una cosa es la predisposición, que es el tabaco, y otra cosa ya es lo que lo desencadena, que es una mutación, etcétera, y por eso le va a dar cáncer, ¿sale? Son cosas diferentes. Aquí en el asma hay pacientes que tienen todos los factores predisponentes, la herencia, lo atópico, etcétera, y que no van a desencadenar asma. ¿Por qué? Porque se van a enfermar poco, porque no hacen ejercicio, porque tienen poca sensibilidad a las emociones, etcétera. O sea, no va a haber ese factor desencadenante, ¿sale? Imagínense a los factores predisponentes como una pistola, ¿no? Una cosa es que el paciente tenga la pistola y otra cosa es que se dispare esa pistola. Quien lo va a disparar son los factores desencadenantes. Hay pacientes que nacen con el arma toda su vida y no precisamente van a dispararla, es decir, no van a desencadenar la enfermedad. Así se comporta la herencia, básicamente. El asma tiene un componente hereditario, pero no es el principal factor, ¿vale? Entonces, mucho ojo con esta diferencia entre factores predisponentes y factores desencadenantes. ¿Ok? Sigue, Doc. Sí, muchas gracias. Agregando a que estaba investigando de factores desencadenantes, había información de que varios medicamentos o el uso de medicamentos, pues igual iba a afectar. Me imagino yo que igual puede ser pues más de adultos, o sea, estamos un poquito enfocados en ellos, pero bueno, el chiste es que el uso de medicamentos como antibióticos que pueden alterar la flora intestinal, que igual juega un papel importante en la, pues sí, en la inmunidad pues del cuerpo, otros que más como ibuprofeno, paracetamol, algo así, pero bueno, el chiste es que varios medicamentos igual pueden afectar y desencadenar precisamente un ataque de asma. Siguiente, por favor. Y bueno, esto se resume en la imagen de acá, donde vemos cómo el asma tiene diferentes fenotipos, endotipos y genotipos. Vemos que el asma, existe el asma alérgica, el asma no alérgica, el asma eosinofílica, neutrofílica, de inicio temprano, inicio tardío. Hay otras bibliografías que ahorita vamos a ver la clasificación, pero en general estas son como las 6, porque aquí como que está combinando, por ejemplo, la alérgica y no alérgica, que son procesos fisiopatológicos, que ahorita les voy a explicar, y de inicio tardío, pues ya son más clasificación clínica, ¿no? Pero bueno, entonces, mencioné la palabra endotipo. El endotipo es la combinación de variantes genéticas, o sea, genotipos, y los mecanismos epigenéticos para expresar o inhibir estos genes dan como resultado los mecanismos fisiopatológicos. O sea, en resumen, va a haber varios mecanismos fisiopatológicos cómo se va a presentar esta enfermedad. Siguiente, por favor. De estos dos que voy a hablar, igual en esta imagen se resume, pero algunos pacientes van a presentar inflamación eosinofílica dependiente de patrón linfocitario TH2, que activan a los linfocitos B, específicos para la síntesis de IgE, especializada a ese antígeno. O sea que van a usar IgE, pues. Y hay otros pacientes que pueden tener patrones a través de linfocitos TH1 o TH17 que causan inflamación de predominio neutrofílica sin activación de la síntesis G, o sea, hay no IG dependientes. Siguiente, por favor. Siguiente. Y Karina se está cambiando.
Creo que se trabó. Una disculpa, espero. Ya no se está viendo, ¿verdad? Ah, es que se me trabó, perdón. Y listo. Bueno, además de estas dos vías antes mencionadas, van a existir. Sí, van a existir otro tipo de mecanismos que, bueno, en la siguiente imagen va a ser más claro. Sin embargo, es importante mencionarlo, que van a ser, por ejemplo, las especies reactivas de oxígeno. Estas van a activar la vía del factor nuclear kappa B, lo que puede provocar. Aquí dígame si estoy errado, doctor, porque la verdad estoy un poco confundido. El siguiente diagrama creo que lo explica un poco mejor, pero lo que investigué fue que este factor nuclear kappa B, el kappa beta que diga, va a provocar la producción de citocinas proinflamatorias, como bueno, interleucinas, aumento del tono colinérgico exagerado, activación de canales iónicos TRPA1 y por cambios en la vida de cortisol y del estrés. Siguiente, por favor. Aquí está. Ahora sí que es un poquito confuso, pero nos habla más o menos que hasta arriba está la inflamación y broncoespasmo, ¿no? Eso es como todas estas tres vías, que vamos tres flechitas, va a ir. Empezamos desde hasta abajo, vemos que los ROS o las especies reactivas de oxígeno van a, junto con interleucinas 25, interleucinas 26, también otros factores como la acetilcolina, los fallos de los receptores muscarínicos, o sea, lo que dije anteriormente de reacciones colinérgicas exageradas, la activación de TARPA y el estrés y el uso de cortisol, y el aumento de cortisol, van al fin y al cabo todos a producir un broncoespasmos, que bueno, si se es crónico, como es la enfermedad, igual va a producir inflamación. Otra vía, digamos, vamos a los neutrófilos, pasando igual desde abajo, las ILC1, que son las células linfoides innatas tipo 1, y las células linfoides innatas tipo 3. Estas independientemente van a, o linfocitos TH1, van a por medio de interleucinas, por ejemplo, 2, 3 y 26, 22, específicamente van a activar a los neutrófilos y igual, gracias a factores de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 beta, pues igual va a producir broncoespasmos e inflamación. Si nos vamos al otro... Espérame, si quieres, dentro de la fisiopatología del asma, digamos que como bien lo dice su compañero y creo que lo explica bien, hay tres vías en las cuales las tres convergen para dar digamos, el síntoma, ¿no? O la acción, más bien, principal en el asma, que es el broncoespasmo. Todo paciente con asma tiene broncoespasmo. Todo paciente con asma tiene inflamación del bronquio, ¿ok? Esta inflamación bronquial lo que va a generar como resultado, pues será un broncoespasmo. Ahora, hay maneras diferentes de llegar a ese broncoespasmo. Precisamente hay tres vías. La vía alérgica, que es la que está a su izquierda, la vía no alérgica, que es la que está a su derecha, y las otras vías, que son las que ahorita comentó su compañero, en donde está el estrés, en donde está el ejercicio, el aumento del cortisol, etcétera, ¿ok? Estos son, digamos, los diferentes mecanismos por los cuales un paciente puede tener inflamación y por consiguiente broncoespasmo. Rápido, la vía izquierda, que es la vía alérgica, si se fijan, la activación o la célula principal van a ser los eosinófilos. Ustedes saben que los eosinófilos son células granulares, ¿no? Se clasifican dentro de los granulocitos. ¿Qué quiere decir? Que tiene gránulos de histamina. Dentro de ellos tienen gránulos proinflamatorios o prosíntomas, vaya.
prosintomáticos, si le quiere decir de alguna manera. Una de estas componentes es la histamina, por eso ahí dice, cuando es mediado por IgE, quien se va a secretar principalmente es la histamina. Cuando no es mediado por IgE, hay otra sustancia que se llama triptasa, que también va a generar los síntomas. Los síntomas clásicos de una alergia, el escurrimiento nasal, el lagrimeo, el estornudo, la comezón, todo eso va a ser generado por la histamina. Entonces, cuando tengo un estímulo alérgico, esa es la vía que va a desencadenar todos los síntomas. Cuando tengo un estímulo no alérgico, lo que va a predominar es el lado derecho, que son los neutrófilos. Ustedes acuérdense que los neutrófilos son los primeros que salen ante la inflamación, ¿salen? Por algún otro proceso. Por eso, quien se va a desencadenar van a ser la prostaglandina E2, la interleucina y el factor de necrosis tumoral alfa, que ya hemos visto durante el semestre que son moléculas proinflamatorias, ¿ok? Y por último, bueno, el estrés, el aumento del cortisol, el ejercicio, todo esto nos va a desencadenar el aumento de las moléculas que igual nos van a generar inflamación y después broncoespasmo. Hay pacientes que tienden a ser más alérgicos que no alérgicos. Ambos pueden tener asma, ¿sale? Pero el mecanismo fisiopatológico va a cambiar dependiendo cuál es el que predomine. ¿Me explico? O sea, si el paciente es atópico y tiene mucha sensibilidad a la IgE, como les explicaba hace rato, el mecanismo fisiopatológico que va a predominar será el eosinofílico o el alérgico. Hay pacientes que solamente tienen y que este es el único mecanismo por el cual tienen broncoespasmo, pero hay pacientes en los que esto se puede combinar, tanto el estímulo no alérgico como el alérgico, ¿ok? No sé si me alcanza a entender. Si tienen alguna duda, exprésenla, ¿sale? Y si no, síguele, Doc. Sí, gracias. Es precisamente, como dice el doctor, que todos estos mecanismos frecuentemente pueden combinarse en un paciente. O sea, si de por sí ya tenemos varios factores desencadenantes, entonces bueno, lo que voy es que un paciente igual puede presentar varias de estas vías, o sea, no es todo de manual y puede combinarse. Por eso la hace, pues, difícil. Bueno, la hace una enfermedad complicada. Siguiente, por favor. Y pues ya sin tanta cháchara, pues sería un resumen, un poquito de la inflamación o ahora sí de la fisiopatología, que va a ser la eosinofílica, que ocasionada por linfocitos TH2 que favorecen la síntesis de IgE específica. Otra sería por linfocitos NK o células innatas linfoides tipo 2, que por mecanismos independientes de la independientes de la IgE y antiestímulos diferentes que causan la inflamación. Prácticamente el esquema que ya siguiente, por favor. Y ahora metiéndonos a la clasificación. Y bueno, la clasificación va a ser, primero, según los síntomas y el uso de medicación de rescate se maneja en 3 niveles de control: bien controlada, parcialmente controlada o no controlada. La clasificación inicial del paciente dictará el tratamiento inicial y se tomará en cuenta los siguientes parámetros: el nivel de control de síntomas, o sea, si no son un buen control parcial o fuera de control; el riesgo futuro, que va a depender de del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Y bueno, ya estamos hablando de diagnóstico, ahorita mi compañera lo va a explicar, y otros factores que incrementan el riesgo de exacerbaciones. Nivel de gravedad, o sea, que si es intermitente, o el fenotipo de asma, entre otros. El más importante son las alergias o no alérgicas, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Es que esta es como igual un resumen de lo siguiente. Bueno, este simplemente es un esquema de la evolución del asma, cómo va a ser un paciente controlado, arriba, un paciente no controlado, abajo, y obviamente si no va a estar controlado, pues las crisis van a ser leves, o crisis moderada, o crisis grave. Obviamente
el objetivo del tratamiento pues es estar controlado, ¿no? Como dijo el doctor, puede ser reversible. Siguiente, por favor. Ahora sí. La National Asthma Education and Prevention Program ha clasificado el asma de la siguiente manera: intermitente, persistente leve, persistente moderada y persistente grave. Y esta clasificación va a ser antes de tomar tratamiento. Y como digo, va a tomar en cuenta principalmente clínica. Siguiente, por favor. El asma intermitente va a ser cuando se presenten estas circunstancias. Cuando los síntomas, que ahorita les voy a decir mi compañera, como dificultad respiratoria, sibilancias, ocurren con con una frecuencia menor a 2 días a la semana, cuando no interfieren con ninguna actividad, con una actividad física normal. Los síntomas nocturnos ocurren menos de 2 días al mes, y las espirometías y flujo respiratorio máximo son normales cuando la persona no está sufriendo de un ataque de asma. O sea, de aquí ya nos están diciendo que si bien un asma intermitente sí puede tener ataques de asma, no van a ser tan exacerbados y ni siquiera se van a notar en las pruebas de función respiratoria. Siguiente, por favor. Después está el asma persistente leve. Aquí los síntomas van a ocurrir más de 2 días a la semana, pero no todos los días. Los ataques interfieren en las actividades diarias, pero solo ataques. Los síntomas nocturnos ocurren 3 a 4 veces al mes, y las pruebas de función pulmonar son normales cuando la persona no está sufriendo de ataque de asma. Igualmente, siguiente, por favor. Y ahora vamos a ver cómo va aumentando. Por ejemplo, la asma persistente moderada va a hacer que los síntomas ocurren diariamente, y el medicamento inhalable de acción rápida para el asma se usa todos los días. Los síntomas interfieren en las actividades diarias del paciente. Los síntomas nocturnos se presentan más de una vez a la semana, y las pruebas de funcionamiento pulmonar son anormales, de más del 60% a menos del 80% de valor esperado. Y bueno, ahorita que hablemos del diagnóstico, donde vamos a ver todos los valores normales, pues mi compañera nos va a explicar. Siguiente, por favor. Y nos va a quedar un poco más claro. Y el asma persistente grave, que van a hacer que los síntomas ocurren a lo largo de cada día, limitan seriamente la actividad física del paciente. Los síntomas nocturnos ocurren muy a menudo y a veces todas las noches, y las pruebas de funcionamiento pulmonar son anormales. Y pues simplemente va escalando la severidad de los síntomas. Siguiente, por favor. Y otra vez tenemos una tabla que parece que sirve como de resumen, de clasificación de asma por fenotipos. O sea que prácticamente esta tabla va a combinar un poquito lo que ya vimos, que es la fisiopatología y la clasificación por clínica. ¿Por qué? Porque aquí está el asma alérgica, que ya lo habíamos mencionado, el asma no alérgica, que puede ser eosinofílica, neutrofílica, el asma de inicio tardío, que va a ser en el adulto, mujer, va a ser una pobre respuesta a corticoides inhalados, el asma con limitación fija de flujo de aire, y el asma con obesidad. Y nuevamente son simplemente otro tipo de clasificaciones, pero bueno, las que ya les mencioné pueden ser, son más específicas con clínica. Siguiente, por favor. Bueno, ya para terminar, unos datos extra. Antes de que... Sí. Hola, ¿me escuchan? Antes de que pases a eso, perdón. La clasificación pasada que su compañero nos dio, que se da antes de iniciar el tratamiento, podría parecer un poquito compleja, pero no lo es. Sobre todo, siempre básense, y se los digo como consejo, básense en los síntomas nocturnos. Es una pregunta clave que ustedes le tienen que hacer al paciente. Mira, si le adelantas a la intermitente, nos dice que los síntomas nocturnos ocurren menos de 2 días al mes. Avanzale a la que sigue. Obviamente los síntomas van a ser progresivos, ¿no? Como bien ya lo dijo su compañero. En la persistente leve dice que ocurren 3 o 4 veces al mes. O sea, estamos hablando de 30 días. En la intermitente, 2 veces. En la leve, 3 a 4. Síguele. En la moderada, 1 vez a la semana. Ya dejamos de hablar de mes, entramos a semanas. Si ocurre 1 vez a la semana, es decir, 4 al mes, como mínimo, estamos hablando de que ya es una moderada. Y si nos vamos a la última, por favor, que es la severa, dice que ocurren prácticamente
todas las noches o más de 2 veces por semana. Esa, para que no se aprendan toda la clasificación, porque si se lo aprenden se les va a olvidar, es mucho más sencillo que se basen en 2 cosas. Primero, en los síntomas nocturnos, que es lo que nos va a dar la clave. Ustedes tienen que preguntarle a la mamá del niño o al paciente, si ya es un adolescente, ¿no? Le pueden preguntar, ¿cuántas veces al mes te despierta los ataques de tos? Si te dicen, no, muchísimas, como 15, 20, bueno, obviamente es un asma persistente grave. Si te dicen, no, es raro, una vez al mes, yo creo, bueno, entonces es intermitente, ¿sale? Esa pregunta es clave, tanto para hacer su diagnóstico como para hacer su clasificación dentro de la clasificación, vaya, del asma, ¿sale? Esa y la otra son las actividad física. Si el acceso de tos o si la exacerbación les impide hacer ejercicio. Esa es otra cosa también muy fácil de saber y de preguntar al paciente. Tú no le vas a preguntar al paciente sobre las pruebas de función pulmonar ni cada cuándo le pasan los síntomas. Los pacientes casi eso nunca lo saben, y si lo saben te mienten, ¿sale? Entonces es mejor preguntarles en las noches cuántas veces te despierta y si involucra o no con tus actividades físicas diarias, ¿sale? Son las 2 preguntas que más fáciles pueden hacer a ustedes a los pacientes y les va a permitir clasificarlos, ¿vale? Para que no se aprendan todo como tal, ¿vale? Síguele, doctor. Sí, gracias. Y ya por último, simplemente unos datos que se relacionan un poquito más con el diagnóstico, pero que nos pueden servir o se me hicieron curiosos, porque por ejemplo la eosinofilia en sangre periférica se ha relacionado con un aumento del riesgo de desarrollar una limitación fija al flujo de aire, así que se puede interpretar como un marcador de riesgo futuro, exacerbaciones más fuertes. Y lo siguiente es que la prueba o el examen de FNO, o bueno, examen de óxido nítrico exhalado, en pacientes, es un predictor de la respuesta al tratamiento con corticosteroides inhalados, y bueno, el incremento de los niveles de este examen predice la recaída tras suspensión de este tratamiento. Y bueno, simplemente eso. Siguiente, creo que ya sería todo de mi parte. Bueno, vamos a continuar con lo que son las manifestaciones clínicas. Pues las principales van a ser sibilancias, tos, disnea, opresión en el pecho. Estas pues van a variar en intensidad y frecuencia, incluso pues en el mismo día. Estas pues van a empeorar en la noche. La tos pues es como el síntoma más frecuente y es principalmente del predominio nocturno. La opresión torácica pues es común en adolescentes y se relaciona pues con se va a relacionar con el ejercicio. Estas pues pueden ser desencadenadas por los factores pues, que ya les mencionó Aldo, como el ejercicio, reír, exposición a alérgenos o al aire frío. Pues para su diagnóstico, Perdón, doctor, antes de que pases a eso, si le regresas, hay una triada clásica que ustedes van a encontrar del asma, y son las primeras 3, las sibilancias, la tos y la disnea, ¿sale? Esa es, digamos, la triada clásica del asma. No todos los pacientes la tienen, pero son los 3 síntomas predominantes en un paciente con asma. Se agrega la opresión torácica o la opresión de pecho, que sí es muy común también, pero la triada clásica del asma, los 3 síntomas que más van a estar será la sibilancia, la tos y la disnea. Ya escribió la tos y ya escribió la disnea. Algo bien importante es que las sibilancias que tienen los pacientes con asma son de tipo expiratorio, es decir, el paciente mete aire y cuando lo saca, cuando expira por la boca, se alcanza a escuchar, ya sea con el estetoscopio o sin él, cómo se escucha la sibilancia, ¿ok? Entonces, una de las maneras de diferenciar otras enfermedades es en base a la sibilancia. Repito, es de tipo expiratorio, ¿ok? Que no les falle eso. Síguele. Bueno, pues el diagnóstico definitivo va a resultar de la combinación pues de lo que son los síntomas, de la historia clínica, de la exploración física y de la exploración funcional para demostrar la obstrucción del flujo aéreo. En la historia clínica pues se va a preguntar lo que es pues la edad de inicio, la frecuencia y la gravedad de los síntomas, si su presentación es episódica o es permanente. Si hay tolerancia en el ejercicio, se van a identificar los factores precipitantes, como son infecciones respiratorias, alérgenos, irritantes, relación con algún cambio ambiental, factores emocionales
alimentos, aditivos o medicamentos. También si hay una enfermedad asociada, como es la rinitis o la dermatitis atópica, y si hay antecedentes familiares de asma. Y pues también se va a preguntar pues el impacto en la calidad de vida del paciente. Y pues el examen físico, pues suele ser normal, pero el hallazgo más frecuente pues son las sibilancias en la auscultación. Y pues su diagnóstico, pues el asma va a ser una enfermedad con muchas variaciones y se va a caracterizar por una inflamación crónica de las vías respiratorias. Va a tener como dos características principales, que son pues los antecedentes de síntomas respiratorios y la limitación variable del flujo de aire expiratorio. En este pues diagrama vemos que pues un paciente con síntomas es como para llegar al diagnóstico, tenemos pues al paciente con síntomas respiratorios. Si vemos que son pues síntomas típicos del asma, se realiza lo que es pues la historia clínica y el examen físico detallados para el asma. Si tenemos una historia clínica y un examen físico que sea probable diagnóstico de asma, pues se va a realizar lo que es la espirometría. Y si se respalda, pues se va a iniciar el tratamiento para el asma. Y pues las dos maneras más utilizadas para determinar lo que es el flujo de aire, pues es la espirometría forzada y la flujometría. La espirometría pues va a ser la prueba de elección, esto para demostrar la obstrucción al flujo de aire. Y lo normal que una persona logre exhalar es 80% de la capacidad vital forzada dentro de un segundo, que es la FIT1. La relación FIT1 y FIT debajo de un 70%. En adultos menores de 50 años va a ser diagnóstico de obstrucción al flujo de aire. La gravedad de la obstrucción se va a medir con lo que es el FIT1 y pues en esta tenemos que si es igual a 70 va a ser obstrucción leve, si es de 60 a 69 va a ser moderada, de 50 a 59 es moderadamente grave y de 40 a 49 pues va a ser grave. Y pues en pacientes que tengan pues grados leves de asma, pues en muchas ocasiones la espirometría pues puede ser normal. Y cuando el diagnóstico es muy probable, pues se sugiere iniciar el tratamiento de asma aún con una espirometría normal. Y pues en pacientes que tengan un diagnóstico probable o poco probable, se sugiere pues demostrar la variabilidad del flujo con lo que es la prueba de reversibilidad y con las pruebas de reto. Las pruebas de reversibilidad, esta se va a realizar posterior a la administración de 4 disparos de salbutamol y esta es reversible si los resultados muestran un incremento de la FIT1 de por lo menos el 12%. Y las pruebas de reto, estas pues son útiles principalmente en pacientes que tienen síntomas de obstrucción, pero que en las pruebas en reposo no y en reversibilidad pues son negativas. Y estas es de pacientes con síntomas después del ejercicio y pues las primeras en realizarse serán las de reto con ejercicio. También tenemos lo que son las pruebas de laboratorio, pues estas ayudan pues a confirmar el diagnóstico de asma, pero pues no son definitivas ni indispensables y podremos encontrar lo que es la eosinofilia, la elevación de la inmunoglobulina sérica y eosinofilios en esputo. Tenemos la radiografía de tórax, que será necesaria en ciertos casos, ya sea que los síntomas sean atípicos, que sean síntomas graves o datos clínicos que sugieran otros diagnósticos diferenciales. Y las pruebas alérgicas, que está indicada en los niños con asma para descartar factores alérgicos. Y el método que más se utiliza es la prueba de función PIC-test. Y luego vamos a continuar con lo que es el tratamiento. Nada más para agregar algo. Lo más importante en el diagnóstico del asma siempre va a ser por espirometría, ¿ok? Siempre. Ahora, está la sospecha clínica, eso es algo muy importante, pero el diagnóstico como tal no va a ser clínico. No porque alguien tenga tos, sibilancias y disnea quiere decir que tiene asma, ¿sale? Es una sospecha clínica, sobre todo si cuenta con los factores tanto predisponentes como desencadenantes, pero quien lo va a definir va a ser la espirometría. Ya todas las demás pruebas son complementarias, ¿ok? Pero no son la principal. La principal va a ser la espirometría siempre, ¿ok? Listo, doctor, perdón. Y bueno, luego tenemos el tratamiento. Pues se debe iniciar primero con lo que es un manejo no farmacológico. Pues va a consistir en modificar pues los factores
que para mejorar pues el medio ambiente del paciente, como es evitar el tabaquismo, tanto activo como pasivo, limitar la contaminación, o sea, el uso de leña, olores fuertes, el clima, en caso de alergia, pues a algún tipo de animal, pues evitar la exposición a este tipo, al animalito. También que la vacunación pediátrica sea normal, los ejercicios respiratorios y pues ejercicio físico regular, como es la natación. También tenemos pues medidas físicas y químicas como para reducción de los niveles de ácaros, y pues también mencionaba la acupuntura y herbolaria de productos mexicanos. El tratamiento farmacológico pues se va a dividir en lo que es en dos, en el de rescate y de mantenimiento. El de rescate pues este es para controlar los síntomas agudos como la tos y la sibilancia durante las exacerbaciones, y el de mantenimiento pues es para controlarla día a día. Pues sus objetivos son pues el control de los síntomas diurnos y nocturnos y la reducción de un riesgo futuro. El manejo del asma pues va a implicar lo que es un ciclo continuo. Esto es para evaluar, ajustar el tratamiento y revisar la respuesta. En evaluar pues se van a controlar lo que son los síntomas y los factores de riesgo y las comorbilidades del paciente. En ajustar el tratamiento pues se van a buscar lo que son los medicamentos para reducir su riesgo de exacerbaciones, tratar los factores de riesgo modificables y comorbilidades y usar estrategias que no sean farmacológicas. Y en revisar las respuestas, pues en esta se va a evaluar los cambios en el tratamiento, y esto se evalúa el control de los síntomas, de las exacerbaciones y efectos secundarios, y también pues la función pulmonar. Y pues el tratamiento principalmente se tiene que iniciar con lo que son los corticosteroides inhalados. Esto se tiene que iniciar tan pronto como sea posible después de que ya se establece el diagnóstico. Los corticoides inhalados pues se van a utilizar lo que son dosis bajas y van a reducir notablemente las hospitalizaciones y la muerte. Estos pues son muy efectivos para prevenir lo que son las exacerbaciones severas, reducir síntomas y mejorar la función pulmonar. El tratamiento controlador se puede iniciar ya sea con un corticoides inhalado formoterol a dosis bajas o con un corticoides inhalado de diario regular a dosis bajas. También se va a considerar la posibilidad de empezar con un corticoides inhalado a dosis medias o altas, o la combinación con un LABA a dosis bajas si el paciente presenta síntomas de asma problemática o se despierta una o más veces por semana. Si el asma es severa o una exacerbación, se va a administrar un ciclo corto de corticoides orales y se inicia el tratamiento regular. Y bueno, pues antes de iniciar el tratamiento se documenta lo que son síntomas y los factores de riesgo, se evalúa la función pulmonar y se capacita al paciente para que sepa utilizar el inhalador de la manera correcta. Después de que se inicia, pues se revisa la respuesta al cabo de 2 a 3 meses y se va a considerar reducir el tratamiento si el asma es controlada durante 3 meses. Decía que el tratamiento del asma se iba a dividir en 5 pasos. Y el paso 1 es cuando se utilizan lo que son los corticoides inhalados más el formoterol a dosis bajas. Y esto... Mira, doctora, espérame, déjame interrumpirte aquí. Si quieres yo explico esa diapositiva. Okay. Para que no la repitas, porque es mucho lo que ya has dicho. El tratamiento del asma se le llama un tratamiento escalonado. ¿Qué quiere decir? En base a estos, ¿no? A estos pasos o a estos escalones, por eso se le llama así. ¿De qué depende? Va a depender de 2 cosas. Primero, que el asma esté en qué fase, o es decir, en qué etapa dentro de la clasificación que hicimos antes, intermitente, persistente leve, moderado, severo, vamos a iniciar en el escalón diferente, ¿ok? Y la otra cosa importante es que, como bien lo dijo su compañera, el tratamiento se va a dividir en 2, en un tratamiento de mantenimiento o en uno de rescate, o de sostén y de rescate. Son cosas diferentes, ¿ok? Dependiendo, repito, la clasificación que hayamos dado nosotros al asma, es el escalón de donde vamos a iniciar. Si ustedes se fijan, beta 2,
¿ok? ¿Qué tenemos que dar? Salbutamol. Todos los pacientes con asma deben tener un salbutamol en su casa, pero este es un tratamiento de rescate, ¿ok? Únicamente cuando tienen una exacerbación o cuando tienen síntomas importantes. El tratamiento de sostén o el de mantenimiento es el que se va a dividir en el paso 1, paso 2, 3, 4 y 5, dependiendo cuál sea la severidad del asma que tiene, ¿sale? Para no ser repetitivo y para no leerles la diapositiva, básicamente las dosis se van a ir iniciando y se van a ir aumentando conforme la gravedad del asma, ¿ok? También otra cosa es la vía de administración. Al principio siempre será inhalado y conforme vaya agravándose el paciente, va a ir siendo vía oral también. Se pueden dar esteroides vía oral o algunos otros medicamentos también vía oral, ¿ok? Ya ustedes lo analizan y lo ven en casa, pero básicamente es eso. Hay que saberse cuáles son los fármacos y los tratamientos. Les digo, el salbutamol, que son los agonistas beta 2, siempre estarán en el asma, en el tratamiento del asma, en los 5 pasos. Y conforme se vaya agravando el problema, se va a ir aumentando la dosis o se va a ir añadiendo otro fármaco. Los glucocorticoides inhalados también siempre casi van a estar. Lo que va a depender es la intensidad del glucocorticoide, si es intensidad media, moderada y severa, ¿sale? Igual el agonista beta 2 de acción corta, que es el salbutamol, que siempre va a estar en los 5 pasos. La diferencia, por ejemplo, con el formoterol, es que el formoterol también es un beta 2 agonista, pero este es de acción larga. Este no va a ser de rescate porque su acción la tiene pues mucho más larga que el salbutamol, ¿ok? Entonces esas son como que las diferencias que existen entre cada paso. Analicen y lean cada paso y sobre todo cómo se va a ir aumentando la dosis. Es muy fácil el tratamiento escalonado. No es fácil de controlar el asma, pero sí aprenderse el tratamiento porque, como les digo, solamente van a cambiar las dosis o las vías de administración de los tratamientos, ¿ok? Síguele, doctora, si hay algo más que agregar. Sí, estas ya son como tal tablas donde vienen los medicamentos. Por ejemplo, aquí son los corticoides inhalados y sus dosis tanto baja, intermedia y alta. Es lo que yo les decía, que los glucocorticoides casi siempre van a estar, pero que van a cambiar de eso, de dosis bajas, intermedia o alta, ¿ok? Sigue. Y aquí pues están lo que son los medicamentos controladores, que es los corticoides inhalados y la combinación de corticoides inhalados y dilatadores agonistas beta 2, los modificadores de leucotrienes y los cromonas, los que son como añadidos ya, que son los anticolinérgicos de acción prolongada, los anti-IEG, los anti-IL5 y los anti-IL4R, que son por allá casos. Sí, no, eso ya son bastante. Sí, no, y aquí en México creo que ni están disponibles. Y después pues tenemos los de rescate, que son pues los broncodilatadores agonistas beta 2 de acción corta, que son los ABA, el formoterol a dosis bajas y los anticolinérgicos de acción corta. Y pues ya sería... La única diferencia entre el salbutamol y el formoterol es la acción. El salbutamol es de acción corta y el formoterol de acción larga. ¿Okay? Y pues ya sería todo. Ok, muy bien, gracias. Sí, así estudian el tratamiento del asma, como escalonado, como habíamos dicho. Así se estudia el tratamiento y dependiendo del control de la enfermedad que tenga, será la elección del tratamiento. ¿Ok? ¿Alguna duda o alguna pregunta acerca del asma? ¿O todo quedó ahí más o menos claro? ¿Todo bien? A mí me quedó solo una duda. Cuando estaba buscando de la clínica, decían que era, bueno, como dijo mi compañera Cari, simplemente presión torácica, pero no dolor, o sí, igual el dolor. Sí, no es dolor torácico, es opresión. Es la sensación como de si te pusieran un cinturón en el tórax y lo amarraran fuerte, esa es la opresión, pero no es dolor. ¿Sale? Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, órale pues. Pues entonces